Buenos días, queridos estudiantes de tercero medio. Vamos a comenzar la cápsula de la ficha número 8 de historia, que corresponde a la semana del 13 al 17 de julio. El objetivo de esta clase será comprender el rol de cada uno de nosotros como ciudadano dentro de los sistemas democráticos. Por lo tanto, la temática a trabajar en el día de hoy es el rol de ciudadano dentro de las democracias. Nosotros vimos cómo se adquiría la ciudadanía, vimos que existía una nueva mirada del ciudadano, el cual no es solo este ciudadano que busca generar representantes, sino que también busca una participación mucho más activa. Ahora bien, a partir de eso, debemos comprender que, como vimos anteriormente, la Constitución es la carta magna que estructura la organización del Estado, ¿ya? Por lo tanto, prácticamente la gran mayoría de los países que establecen sistemas democráticos poseen una Constitución escrita. ¿Por qué la Constitución está encima del Estado? Porque es ella la que estructura al Estado, ¿ya? Y luego ahí el Estado se va a ir formando gracias a la soberanía, que es el poder que se le adjudica. Y dentro de los sistemas democráticos, quienes poseen la soberanía son los habitantes del territorio, son los habitantes del país, del Estado en este caso. En ellos reside y en ellos fluye esta soberanía. ¿Por qué fluye? Porque dentro de estos propios ciudadanos de quienes eligen a los representantes. ¿Ya? Por lo tanto, el Estado no puede existir si no hay soberanía. Y en un Estado democrático como el chileno, ¿ya? Esta soberanía reside y fluye en los habitantes, que son los ciudadanos, y que participan directamente. ¿Ya? ¿Cómo fluye y reside? Es porque ellos organizan el sistema gubernamental, es decir, el gobierno, organizan los sistemas políticos que funcionan en él y también los sistemas electorales. ¿Qué autoridades se eligen a través del sufragio universal? ¿Cuándo se eligen? ¿Cuánto dura su cargo? ¿Por qué puede ser sacado de su cargo? ¿Qué atribuciones tienen los cargos? Etcétera. Ahora bien, por lo mismo, un gobierno democrático significa un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, es decir, centrado en la figura del ciudadano. ¿Ya? El pueblo es entendido como el ciudadano. Por lo tanto, no existe una sociedad democrática si no hay una participación por parte de la ciudadanía. ¿Ya? Si nosotros vamos a los gobiernos de la edad moderna con las monarquías absolutas, en donde no habían ciudadanos, ya no había democracia. Eran gobiernos autoritarios, eran gobiernos violentos, en donde se imponía y se ejercía un poder absoluto. En cambio, en el siglo XX, cuando ya se instauran las democracias como el principal vía de formación de Estado, ¿ya? Esta se relaciona automáticamente con la participación de los ciudadanos. Ahora bien, esta participación en la democracia implica poseer derechos, pero también poseer responsabilidades. Nosotros vimos anteriormente que existen derechos constitucionales que están planteados por la Constitución y que Chile también lo ha reafirmado en distintos tratados internacionales. Pero esos derechos no quedan en el aire si no hay por otra parte una responsabilidad del ciudadano porque ese derecho se cumpla y se cumpla bien, ¿ya? Entonces, esta participación activa del ciudadano dentro de los sistemas democráticos permiten desarrollar y sostener las democracias en el tiempo. Que entendámoslo o no, a la fecha es el mejor modelo político que existe. Siempre es perfectible, recuerden eso, y a lo mejor pueden existir nuevos y mejores modelos, pero en la actualidad es el modelo que permite una mayor libertad. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se persigue este desarrollo de la democracia?
porque se busca desarrollar lo económico, lo social, lo cultural y lo político de una forma holística, de una forma global. Y eso relacionarlo directamente con las oportunidades que tiene el país, con los recursos que tiene el país y con los servicios que presenta el país. Y esto lo podemos llevar a nivel nacional, lo podemos llevar a un nivel local de nuestras propias comunidades y ciudades y lo podemos llevar a un nivel nacional e internacional. ¿Ya? Claramente los recursos que posee San Antonio no son los mismos recursos que posee la comuna del Quisco, pero aún así están interconectados y va a ser a partir de las necesidades y el desarrollo de las democracias qué es lo que le pueden ofrecer a sus ciudadanos y cómo esos ciudadanos se comportan ante eso. ¿Ya? Ahora, hay factores de participación activa y nos vamos a centrar en dos. El primer factor vamos a ver que es la información y el segundo factor es los derechos y su aplicabilidad. Ahora bien, se sostiene que es de cierta forma una responsabilidad o un deber del ciudadano de estar informado, ¿ya? Se establece que las democracias son mucho más ricas y nutritivas si el ciudadano es una persona que activamente sabe la información, la reconoce, la analiza, la critica y la comenta, ¿ya? Por lo tanto, la información implica poder expresarse e informarse libremente. La información nos permite a cada uno de nosotros poder cuestionarnos la realidad, sea positiva o negativamente, pero la vamos cuestionando porque tenemos la información para hacerlo. Y en este sentido, el Estado debe prever y entregar información real y transparente. Se habla en la actualidad de un gobierno de datos y es lo que veíamos en la ficha anterior en donde hablamos de la ley de transparencia y la ley de probidad. En ese sentido, es de cierta forma una responsabilidad por parte del Estado de entregarnos la información lo más real y fidedigna posible y lo más pronto posible. ¿Ya? No sirve que un caso que se vio hace 5 años atrás recién esté la información hoy. La idea es ir actualizando la información constantemente. Y un ciudadano activo es un ciudadano informado y es labor de cada uno. Cuando, por ejemplo, en clase la profesora plantea un tema y la mayoría dice que no lo conoce, están incumpliendo ese deber de estar informados porque la realidad en la que vivimos nos exige la información. Y por otro lado están los derechos y su aplicabilidad. También vimos en clases anteriores que la Constitución chilena y las distintas constituciones en general establecen los derechos de forma constitucional. Pero muchas personas dicen que estos derechos están como volando en el aire, que no hay un cumplimiento real. Sin embargo, es muy importante fijarse en la aplicabilidad de esos derechos. En este sentido, cada Estado genera sus derechos constitucionales y la forma de aplicarlos, ¿ya? Por ello, es esencial cómo participa el ciudadano para que sea realmente aplicable, ¿ya? Por ejemplo, un derecho constitucional es la seguridad social. Dentro de la seguridad social está el tema de la previsión social y de cómo las personas podemos ahorrar para la vejez. En Chile, la forma de ahorrar es a través de la AFP, que es un tema muy hablado hoy día, porque se busca revertir las AFP porque las pensiones son muy bajas en Chile. Entonces, es deber del ciudadano ver si realmente el sistema de AFP es aplicable, es posible, y también es deber del ciudadano poder buscar una nueva forma de previsión social. En ese sentido, a partir de los derechos, se busca una democracia más participativa y no solo representativa. Porque cuando hablamos de una democracia representativa, estamos hablando solo del hecho de ir a votar y de elegir a un representante. No, sí, yo creo en la democracia porque yo fui a votar por el presidente o la presidenta, yo fui a votar por el alcalde o la alcaldesa. Pero eso es mirar la democracia desde una mirada muy pequeña y reduccionista. Hoy día las democracias deben ser miradas desde la participación activa del ciudadano en las distintas etapas de su vida y en los distintos contextos. ¿Ya?
Por lo mismo, son las mismas sociedades quienes tienen el poder de tornar efectivas las decisiones del Estado, de lograr ejercer los mecanismos de control y de construcción de las políticas públicas, ya sea a nivel local o global. En este sentido, la ciudadanía es el resultado de los derechos defendidos. ¿Ya? O sea, cuando la persona sale a marchar por no más FP, está luchando por un derecho, está defendiendo ese derecho a la previsión social, está diciendo que la mayoría de los ancianos en Chile tienen una mala pensión, que hay que revertir esa situación. Ahí se está viviendo una democracia y una participación activa, siempre ligado a las virtudes, al respeto, a la tolerancia, pero luchando por ese derecho. Ahora bien, lamentablemente, no podemos decir que estamos libres de barreras. En general en el mundo, la gran mayoría de países viven sistemas democráticos, pero no todos son iguales y no todos tienen el mismo nivel de democracia. Recordemos que siempre es perfectible, por lo tanto hay países que tienen una democracia más avanzada que otros. ¿Cuáles son las barreras con las que en general a veces nos encontramos dentro de los sistemas democráticos? Con las diferencias de género, con las diferencias raciales, étnicas, con las diferencias de edad u otra condición. ¿Ya? Muchas veces ustedes en clase dicen, ¿y por qué nosotros no podemos hacer esto? ¿Porque somos menores de edad? ¿Porque no tenemos 18 años? ¿Cuál es la diferencia entre tener 17 y 18 años, profesora? Bueno, esas son barreras de la democracia que se deben ir eliminando y que se deben ir gestionando espacios para que la participación sea por parte de todos y no solo de algunos. ¿Ya? En este sentido, se deben generar mecanismos que permitan una participación igualitaria para todos. Las personas y los grupos sociales tienen el derecho de ser iguales cuando las diferencias los inferiorizan y el derecho a ser diferente cuando la igualdad los descaracteriza. Es decir, tienen el derecho a querer ser iguales ante la diferencia, o sea, a sentirme igual al otro aunque seamos diferentes, ¿ya? Y también a sentirme diferente al otro para no perder mi esencia. Y por último, recordar que hoy día vivimos en una economía global, en una ciudadanía global. ¿Qué significa esto? Esencialmente que nosotros estamos viendo un proceso de globalización y de interacción dentro de todo el planeta, ¿ya? Es una interacción a nivel mundial. Hoy día, gracias al desarrollo de las tecnologías de la comunicación, podemos tener un contacto directo y en tiempo real con una persona en cualquier lugar del mundo. Por lo tanto, hay ciertas cosas que se han ido generando y que algunos dicen que es de cierta forma el fin de los estados como los conocemos, porque las barreras limítrofes se están acabando. En este sentido, han generado la homogeneización de la población, es decir, uno puede ir a Europa y verse igual que un europeo, y un europeo puede venir a América y verse igual que un americano. ¿Por qué? Porque hay una homogeneización en el lenguaje, en la forma de vestir, en la forma de expresarse, y también una hibridación cultural, ¿ya? ¿Por qué una hibridación? Cuando hablamos de algo híbrido es que está compuesto de dos cosas diferentes pero que se transforman en una. Entonces, cuando hablamos de eso, estamos hablando, por ejemplo, de cuando vemos en las salas de clase a la niña escuchando a los grupos coreanos, siendo kawaii, o escuchando a los chiquillos rapear y creerse el blin blin norteamericano. Esas son hibridaciones culturales, cuando se empiezan a mezclar las culturas y a relacionar, y algo que era propio de un territorio y de un sector pasa a ser ya una característica cultural mundial. Y esta ciudadanía global apela esencialmente a la participación de todos los ciudadanos del mundo, pero por temas globales y esenciales. Por ejemplo, hoy día tenemos el tema del cambio climático y la destrucción de los ecosistemas, ya que es un tema importante y que se ha puesto de manifiesto en esta pandemia porque en general se ha visto cómo se ha reducido la contaminación y cómo cuando los países vuelven a la normalidad vuelve a crecer ese foco, que es grave porque está destruyendo ecosistemas, estamos viendo un cambio climático cada vez más abismante que no sabemos cómo va a terminar. También hay una globalización económica que amenaza a los estados de derecho porque en verdad hay empresas transnacionales que están teniendo hasta más poder que los propios presidentes.
Y muchas de esas también están financiando guerras a nivel mundial por los productos. Por lo tanto, estos problemas globales implican una participación de la ciudadanía a nivel global. Debemos comprender y sintetizar esto en que cada ciudadano debe ser capaz de transformar a la sociedad. Eso es muy importante. Cada uno de nosotros somos capaces de transformar a la sociedad. Y recordemos también que el Estado es un agente de cambio o es un reproductor de roles sociales. ¿Ya? En este sentido debemos comprender cómo queremos que esté el Estado chileno. ¿Queremos que sea un Estado que genere cambio o que solo reproduzca lo que vivíamos hace 20, 30, 40 o 100 años atrás? A partir de eso, usted va a su actividad y la primera pregunta dice, explica con tus palabras y de manera sintética el rol del ciudadano dentro de un sistema democrático. En este sentido, es esencial comprender que el ciudadano hoy día debe ser un ciudadano participativo, es decir, no solo ligarse al hecho de votar, sino también al hecho de participar directamente, de hacer respetar sus derechos, de hacer que estos derechos sean aplicables de forma real, de que si me están dando el derecho a la salud, que la salud de verdad sea digna, de verdad sea igualitaria para todos. Y en ese sentido, el ciudadano debe ser un ciudadano informado, un ciudadano preparado, un ciudadano activo. Espero que se encuentren muy bien. Nos vemos prontamente en el video de retroalimentación. Adiós.